¿Cómo actúan las células de defensa que nosotros tenemos en el sistema inmune? Ahora, el sistema inmune últimamente, este tipo de células de defensa han estado bastante estudiadas, ¿no es cierto? Con el afán de poder sacar una vacuna para eliminar al COVID-19 o al virus, ¿no es cierto?, que nos está provocando la pandemia en este minuto. Ahora, el problema es que este tipo de células sanguíneas, que son los leucocitos y los linfocitos, necesitan tener algún antecedente para poder hacer lo que hacen estas bacterias cuando hay estas células, perdón, cuando hay una herida, ¿ya? En este caso tenemos aquí las proteínas del complemento, que son proteínas generadas por las mismas células blancas de la sangre. Estas células del complemento pueden adherirse, por ejemplo, a la pared bacteriana y hacer como que la bacteria es más sabrosa, es como echarle mayonesa, no sé, pues a las papas fritas. Entonces vienen estas bacterias del complemento, se adhieren al agente patógeno y de esta manera el glóbulo blanco, en este caso un fagocito significa que come células, por eso se llama fagocito, se devora a las bacterias, ¿no es cierto?, y las elimina. Y, ¿no es cierto?, este receptor de complemento, a su vez, le da aviso a otros glóbulos blancos que está habiendo una infección en el tejido y otros glóbulos blancos, ¿no es cierto?, pueden ir al lugar de la infección o al lugar donde se han acumulado los agentes patógenos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? ¿No es cierto? Tienen acción citolítica. Esta acción citolítica significa que son capaces de destruir a las células invasoras a través, ¿no es cierto?, de la lisis, o sea, de la muerte de esa célula. En otras palabras, se la comen y la destruyen. Después tienen el efecto quimiotáctico, que es este, ¿no es cierto?, cuando la célula es capaz de salir del vaso sanguíneo e ir al lugar donde se encuentra el agente patógeno. A eso se le llama quimiotaxis. Entonces la quimiotaxis le permite al glóbulo blanco moverse hacia el lugar de la infección. Y el proceso de opsonización es cuando la célula blanca produce alguna célula de complemento, o perdón, alguna proteína de complemento para hacer que la bacteria sea más sabrosa o el virus sea más sabroso. Y a ese proceso se le llama opsonización. ¿Ya? Entonces, la acción citolítica, el efecto quimiotáctico y la opsonización son los tres mecanismos que tienen los glóbulos blancos para poder eliminar y poder, ¿no es cierto?, identificar y reconocer a un agente patógeno. Habitualmente, este receptor de complemento también se asocia a otros glóbulos blancos, que son los linfocitos B, que tienen guardado en su memoria, ¿no es cierto?, a toda la estructura o todos los agentes patógenos que ellos conocen y pueden generar para estos agentes patógenos una respuesta específica, habitualmente un anticuerpo. Ahora, cuando el agente patógeno es nuevo, como el COVID-19, no está dentro del grupo de memoria de los linfocitos B, por lo tanto, ese agente patógeno que ha entrado, en este caso el virus, ataca a las células, ¿no es cierto?, replicándose en su interior, y como estos glóbulos blancos no tienen memoria, no pueden destruirlo porque no lo identifican y no lo reconocen. Entonces, mientras no haya vacuna contra el COVID-19, aquellas personas que logran o que adquieren el virus, desgraciadamente, tienen que lograr que su sistema inmune desarrolle memoria para poder eliminarlo. Si el COVID ataca, ¿no es cierto?, más rápido de lo que el sistema inmune desarrolla memoria, lamentablemente ahí la persona fallece. Habitualmente por eso, ¿no es cierto?, la muerte de personas ha sido en adultos mayores,
porque en adultos mayores las células se reproducen más lento, y como las células se reproducen más lento, los glóbulos blancos no alcanzan a desarrollar el antígeno para poder eliminar el virus. En cambio, hay personas jóvenes que no desarrollan la enfermedad, y es porque la célula, si bien es cierto, está infectada con el virus, el resto del sistema de inmunidad sí puede trabajar rápido y sí puede provocar la inmunización produciendo el antígeno contra el virus, ¿no es cierto?, en un tiempo rápido o en un tiempo récord. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el efecto de inflamación que estábamos viendo en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que tenemos cómo actúa el organismo frente a una inflamación. Ahora, esta inflamación se produce en cualquier instancia en que ustedes ingresen un agente patógeno, desde que se claven una espina en la piel hasta que, no sé, se ganen una infección pulmonar o cualquier tipo de cosa. Entonces tenemos aquí que varias estructuras participan. Los mastocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, liberan las histaminas. Estas histaminas son súper importantes para las personas que son alérgicas porque no están. Entonces, esta sustancia química es la que avisa al sistema inmune que hay un proceso de inflamación producto de una toxina, de un agente patógeno, ¿no es cierto?, de un antígeno. Se dilatan los capilares para generar mayor espacio para que puedan llegar los glóbulos blancos al lugar de la infección. Las proteínas del complemento, que era la que estábamos viendo, ¿no es cierto?, activan a los fagocitos para que estos puedan hacer la opsonización, o sea, puedan comerse a los agentes patógenos. El plasma y los fagocitos se mueven a la zona infectada, ¿no es cierto? Ahí es cuando los fagocitos realizan diapedesis, o sea, pueden atravesar los capilares sanguíneos. Y los fagocitos, macrófagos y neutrófilos se comen o se engullen a los microorganismos, haciendo el proceso de fagocitosis. Entonces, en este caso, siempre que hay un agente patógeno, los glóbulos blancos se van a encargar de eliminar ya sea al agente patógeno o eliminar, ¿no es cierto?, al anticuerpo al antígeno o a la toxina para poder eliminarla. Entonces, cuando este sistema falla, es cuando nosotros nos enfermamos, porque eso quiere decir que el agente patógeno pasó todas las barreras primarias de protección, pasó la piel, pasó las mucosas, ¿no es cierto? Y además los glóbulos blancos no pudieron defendernos de ello, entonces ahí nosotros entramos en el proceso de enfermedad. Y acá aparece también cuando ya estamos infectados, la fiebre, que también es un mecanismo de protección, porque en este caso la mayoría de las bacterias que nos afectan a nosotros tienen un rango de vida que es de 37 grados o menos. O sea, una bacteria para estar feliz y un virus para estar feliz está a menos de 37 grados Celsius. De hecho, ayer mostraba una inmunóloga en la televisión que el virus del COVID, si nosotros lo ponemos a 37 grados Celsius, vive como máximo un día. Perdón, vive como máximo una semana. Y si tú lo pones a 40 grados Celsius, vive un día, ¿ya? Y si lo ponemos a menos tiempo, puede vivir hasta 3 o 4 semanas en cualquier superficie. O sea, si nosotros tenemos nuestra casa a 25 grados Celsius, por darle un ejemplo, y llegó una molécula de COVID a nuestra superficie, la puerta, lo que sea, puede vivir ahí una semana o más, incluso hasta 4 semanas si la temperatura es menor a esta, ¿ya? Ahora, en nuestro organismo, cuando hay ingreso de un agente patógeno, la temperatura nos ayuda a eliminar a este microorganismo, ¿ya? Aunque para nosotros la fiebre es una cosa bastante molesta porque obviamente nos hace sentir mal, es un mecanismo que tiene nuestro mismo sistema para poder eliminar a ese agente patógeno en 1 o 2 días.
Por ejemplo, cuando tenemos gripe, habitualmente el primer día o los segundos días o 3 días puede ser que estemos bien febriles. Y eso es porque el sistema está tratando de eliminar a ese virus, mientras los glóbulos blancos pueden fabricar, o el linfocito B puede fabricar el anticuerpo contra esa partícula que nos está generando la infección. Entonces, acá tenemos inmunidad barrera secundaria, ¿no es cierto? La barrera secundaria está dada por los glóbulos blancos, o linfocitos o leucocitos. Entonces, estos glóbulos blancos, como ya les mencioné, fagocitan las partículas o células extrañas que estén infectadas también. Ahora, en este caso, por ejemplo, si hay células infectadas con algún virus en nuestro organismo, los glóbulos blancos van a llegar a ese tejido y se van a comer a esas células infectadas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos neumonía? Cuando tenemos neumonía, que significa que las células del pulmón se llenan de virus, los glóbulos blancos llegan hasta estas células pulmonares y tienden a comérselas. Ahora, ahí cuando se produce, ¿no es cierto?, el famoso escupo o esputo, que no es otra cosa que glóbulos blancos, células muertas y bacterias muertas. Por eso cuando uno está resfriado, ¿no es cierto?, tiene mucosidad para eliminar al exterior. Pero eso es porque los glóbulos blancos están defendiéndonos del agente patógeno. Ahora, el problema es que si nosotros perdemos la capacidad de eliminar esa sustancia que es tóxica también para nosotros, el mucus pulmonar, se queda en el pulmón, obviamente nos puede generar la muerte, ¿ya? Como en el caso del COVID, que es un mecanismo de defensa muy rápido, donde van los glóbulos blancos al pulmón tratando de eliminar los agentes patógenos, pero no es cierto, como estos se reproducen, se replican tan rápido, los pulmones se llenan de pus y la persona muere por sofocación, lo que es bastante desagradable. Entonces aquí las sustancias químicas de las liberadas por las células, ¿no es cierto?, que están siendo atacadas por el agente patógeno, liberan estas proteínas que provocan los otros respuestas inflamatorias, como son la inflamación y la fiebre, ¿ya? Ahora, estas células pueden actuar en forma inespecífica, o sea, pueden actuar en cualquier momento que entre un invasor al sistema sin ser reconocido por el sistema inmune. En este caso, siempre que un agente extraño o un patógeno extraño entra a nuestro organismo, esto lo va a reconocer de alguna manera porque este invasor no tiene memoria dentro de nuestro sistema. Eso le pasa, por ejemplo, a las personas que no se han vacunado nunca. Los que promueven la no vacunación están estimulando que los niños tengan que desarrollar todo este sistema de respuesta inmunitaria ante un agente patógeno, porque los niños no tienen memoria inmunológica. Entonces muchos niños mueren en el proceso de responder ante el agente patógeno o el anticuerpo, el antígeno, perdón, porque su sistema inmune no está bien preparado para no estar con defensas ante un agente patógeno como la tuberculosis, la viruela, el sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? Y la barrera terciaria, ¿no es cierto?, está dada por la inmunidad humoral. Acá, la inmunidad humoral, chiquillos, siempre que ustedes lean el concepto de humores corporales, se refiere a los fluidos corporales, ¿ya? Por ejemplo, los humores del cuerpo humano son el plasma, la sangre, la linfa, los fluidos que rodean a la célula, etc. Todos esos fluidos son humores corporales. Entonces, cuando nos hacemos un corte y sale sangre, estamos perdiendo uno de los humores corporales. Ahora, en estos humores corporales o inmunidad humoral, perdón,
va a estar formada básicamente por los anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos también, ¿no es cierto?, se pueden obtener por vacunas y nosotros los obtenemos por contacto con el medio. Dime, Francisca. Profe, una pregunta, ¿las hierbas y la fruta o verdura también sirven para defenderse de los virus? La verdad es que lo que hace la fruta y verdura es aportarte vitamina C, ¿ya? Y la vitamina C ayuda en cierta medida o promueve la fabricación de glóbulos blancos, pero la verdad es que eso tiene que ser antes de que te ataque la enfermedad, no durante ni después de la enfermedad. O sea, si tú estás resfriado, tienes que consumir verdura o fruta cuando estás resfriado o jugo de limón, con lo que sea. La verdad es que te ayuda bien poco, tiene que ser antes de. O sea, cuando empieza la temporada de resfrío o la temporada de gripe, tú debieras, tú debieras ocuparte de poder fabricar más antígenos ayudándote con el consumo de fruta y de verdura. O sea, de hecho dicen que para que uno pueda estar sano, tiene que por lo menos comer o consumir 5 frutas al día antes de enfermarse. Y eso hace que tu sistema inmune funcione mejor. ¿Ya? Ahora, la barrera inmunitaria terciaria, ¿no es cierto? Es cuando nosotros desarrollamos memoria ante el agente patógeno. O sea, en este caso nos ayudan las vacunas y el contacto con el medio ambiente. Cuando uno entra en contacto con el medio ambiente desde el momento que nace, empieza a desarrollar esta inmunidad que es específica. Entonces aquí uno desarrolla inmunidad, por ejemplo, contra los distintos tipos de pólenes, el pelo de los animales, etcétera. Si tú no eres alérgico a nada, significa que tienes una buena inmunidad humoral. Eso significa que tu cuerpo tiene una memoria inmunológica eficiente. Ahora, en este caso, nosotros desarrollamos esta respuesta humoral específica durante toda la vida. Por lo tanto, puede ser que en algún momento o instancias de tu vida tú te vuelvas alérgico a alguna sustancia porque pasaste, por ejemplo, por un periodo de depresión de tu sistema inmune. O como dice la gente, ¿no es cierto? Bajaron tus defensas. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando tú tienes memoria inmunitaria, significa que tu sistema inmunitario, los linfocitos B y los linfocitos T, pueden reconocer la toxina o el agente patógeno en particular y dar respuesta rápidamente a este agente patógeno y hacerlo desaparecer. Y en este grupo entonces entran a actuar el sistema inmune, sus células y moléculas de defensa. Y aquí entramos a hablar del sistema inmunitario específico. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, los tipos de proteínas y tipos de células que nosotros vamos desarrollando. Y tenemos una gran cantidad de células de defensa, chiquillos, no son una o dos, sino que aquí ustedes pueden ver que tenemos muchas células de defensa, cada una con una función en particular. Perdón, pero me pica la garganta. Tenemos los monocitos. A todo esto, todas estas células de defensa se forman en la médula roja de los huesos largos del cuerpo, como el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, ¿no es cierto?, etcétera. Todos los huesos largos del cuerpo. Entonces, permiten fabricar o se encargan de fabricar estas células blancas. Ahora, también, obviamente, como todo exceso es malo, cuando tenemos exceso de células blancas se produce la nunca bien ponderada leucemia. Cuando uno desarrolla cáncer a la sangre, produce exceso de glóbulos blancos
Y estos glóbulos blancos, en vez de atacar a los agentes patógenos, empiezan a dañar las mismas estructuras del cuerpo, ¿sí? Entonces la leucemia parte, por ejemplo, cuando estos glóbulos blancos que están en exceso circulando por la sangre empiezan a devorar los glóbulos rojos que los acompañan en la sangre y las personas empiezan a pasar por cuadros anémicos, de anemia, pocos glóbulos rojos, poca circulación de la sangre. Producto de eso mismo, por ejemplo, les sangran las encías, hay dolor en los huesos, etc. ¿Ya? Y eso nos puede dar un ejemplo de leucemia o de otras enfermedades inmunitarias como el lupus, por ejemplo, donde en el lupus las células se empiezan a comer los órganos del cuerpo, que el lupus es una enfermedad bastante desgraciada, por decir una palabra poco ortodoxa, pero que afecta a los órganos del cuerpo, ¿no es cierto? Y el lupus es muy presente en personas jóvenes, ¿ya? Entonces tenemos acá que la inmunidad celular, que es una de las partes importantes de nosotros, está dado por los monocitos, que son glóbulos blancos pequeños que después se transforman en macrófagos. Los macrófagos, sí, que ellos son los grandes devoradores. Estos son los que habitualmente se comen o devoran a todas las células invasoras que ingresen a nuestro cuerpo y son los responsables de repente que se forme el pus. Porque estos macrófagos o grandes comedores, si ustedes quieren, son capaces de ir al lugar de la infección y comer y comer y comer hasta que se revientan de tanto comer agentes patógenos. Y eso junto con el tejido muerto y las células muertas forman el famoso pus. Por eso hay que sacar el pus cuando uno tiene una infección. Después tenemos unos macrófagos grandes también, que son los granulocitos, y estos granulocitos, como ustedes ven, tienen gránulos citoplasmáticos que permiten reconocer algún antígeno que haya entrado en nuestro cuerpo y poder presentárselo a los linfocitos B. Y después tenemos estas células, las células natural killer o asesinas naturales, que son unas células muy, muy importantes para nosotros, porque estas células natural killer se encargan de eliminar no solamente a agentes patógenos, sino que estas células natural killer también reconocen, por ejemplo, cuando hay células mutantes dentro de los tejidos y pueden ser células cancerosas. Estas natural killers son capaces de reconocer a las células cancerígenas que hayan proliferado en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y van al lugar donde están y eliminan a esas células. Por lo tanto, esta célula es la responsable de que diariamente nosotros no desarrollemos cáncer, porque todos los días, chiquillos, generamos células defectuosas. Entonces, estas natural killer, estas natural killer, ¿no es cierto?, se encargan de ir al lugar donde se está generando ese tumor y eliminarlo. Ahora, si ese tumor o esa célula cancerígena se reproduce más rápido de lo habitual, puede formar un tumor, digamos, maligno, y ese tumor maligno transformarse en un cáncer. Pero habitualmente también, ¿no es cierto?, estas natural killer van a proliferar en el momento de que tengamos algún cáncer en el organismo. Por eso se sugiere a las personas que tienen cáncer tomar o comer aquellos productos que estimulan al sistema inmune para producir más de estas células. Después tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, que estos son los imprescindibles en el sistema inmunitario. O sea, estas células no pueden faltar. Y habitualmente es aquí, por ejemplo, donde los virus más complicados atacan a nuestro sistema de defensa. Entonces, por ejemplo, el linfocito T es el que organiza a todos los demás chiquillos. Es el gerente general de la empresa. Este linfocito T es el que organiza a los linfocitos B y a todos los
leucocitos que ustedes ven aquí, monocitos, macrófagos, granulocitos y células natural killer. Es el gerente general. Y el problema es que, por ejemplo, el virus del VIH altera la función de este gerente general, provocando que el sistema inmune completo deje de funcionar como corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando viene el virus VIH y se introduce en el linfocito T, este pierde su capacidad de control y de regulación de las otras células y además muere en el proceso porque el virus VIH lo usa para reproducirse y entonces todo el sistema inmune muere y nosotros quedamos a expensa de todas las toxinas y agentes patógenos que hay en el medio ambiente. Por eso las personas que han adquirido el VIH mueren producto de neumonía, pueden morir por curso de gastroenteritis, por cualquier infección o cualquier alérgeno importante, les provoca la muerte a las personas de VIH que contienen el virus del VIH person porque ese virus ataca a este linfocito T. ¿Ya? En cambio, el linfocito B es el que se encarga de organizar todo lo que tiene que ver con los antígenos. Linfocito B, ¿no es cierto?, es el que guarda la memoria de los antígenos y es el que produce el antígeno cuando nosotros el anticuerpo para un antígeno específico. Entonces, por ejemplo, si una persona es alérgica, supongamos al polen, es porque ese antígeno no está en la memoria del linfocito B y no te produce el anticuerpo. Si tú eres alérgico a muchas cosas, significa que el linfocito B no tiene en su memoria el antígeno para tu anticuerpo específico, ¿ya? Y por eso eres alérgico. Ahora, como yo les decía, nosotros desarrollamos inmunidad en el proceso de contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, cuando ustedes tengan hijos o si tienen hermanos chicos o sobrinos, lo que sea, bueno, obviando el periodo actual que estamos en pandemia, mientras más contacto tenga el niño con el medio ambiente natural, mayor probabilidad tiene de desarrollar anticuerpos contra distintos antígenos, ¿ya? O sea, que el niño entre en contacto con la tierra, con los animales domésticos, etcétera, etcétera, es un buen medio para que él pueda desarrollar distintos tipos de anticuerpos y así evitamos tener, por ejemplo, niños asmáticos, niños que se enferman con mucha facilidad, etcétera. A pesar de la pandemia, uno tiene que tratar de colocar a los niños en contacto con cosas distintas, por ejemplo, frutas, verduras, animales domésticos, texturas diferentes para que ellos puedan ir desarrollando inmunidad. Y después tenemos acá la inmunidad humoral, que yo les decía, acuérdense, la inmunidad humoral está en todos los tejidos que contienen fluidos, ya sea plasma, linfa, líquido intercelular o extracelular, etc. Y acá tenemos varias proteínas, que proteínas, ustedes saben, ¿no es cierto?, son moléculas complejas, que son, por ejemplo, las proteínas del complemento, que son las que permiten comerse a los agentes patógenos, a los macrófagos, los interferones, que han estado muy de moda en este último tiempo, porque el interferón es un tipo de proteína que activa a las natural killer. Por lo tanto, los interferones, cuando te colocan a ti interferón, están estimulando la producción de estas células para eliminar los agentes patógenos que hayan logrado entrar en nuestro organismo. Las citoquinas, que también son proteínas y que permiten la inflamación de tejidos en el cuerpo cuando hay presencia de agentes patógenos, y es la que te producen el dolor, por ejemplo. Cuando tú tienes una infección estomajal, por ejemplo, te duele la guatita, es porque las citoquinas hacen que se inflame el intestino para indicarte que ahí hay una infección, por eso duele. Y las proteínas de anticuerpo, que son las proteínas de memoria inmunológica. Entonces, estas proteínas de anticuerpo son las que van a reconocer a cualquier antígeno que entre a tu organismo para que éste desaparezca, ¿ya? Por ejemplo, proteínas de anticuerpo pueden ser incluso contra moléculas virales. Por eso a los abuelos, ¿no es cierto?, los vacunan todos los años contra
distintas gripes o neumonías, porque así ellos pueden ir desarrollando inmunidad, porque como yo les decía, con la edad las personas no regeneran tan rápido sus células de defensa y eso hace que queden desprotegidos ante el medio ambiente. Y acá entonces tenemos la inmunidad adaptativa, o sea, la inmunidad que nosotros obtenemos en contacto con el medio ambiente y que nos van provocando, ¿no es cierto?, que tengamos defensa a medida que vamos avanzando en años. Entonces la inmunidad adaptativa tiene 3 etapas: en reconocer, superar y recordar. Entonces, en este caso se reconocen a través de los glóbulos blancos, como los macrófagos, ¿no es cierto?, los monocitos, las natural killer, superar la infección, o sea, que nosotros seamos capaces de recuperarnos ante un resfrío o ante una infección o ante un alérgico, y que ese proceso quede en nuestra memoria inmunológica para que la próxima vez que estemos en presencia del mismo patógeno o de la misma toxina, nuestro cuerpo pueda reconocerla, recordarla y eliminarla. ¿Ya? Ahora, en general nuestra inmunidad adaptativa tiene 2 cosas bien características. Tiene memoria, o sea, nuestra inmunidad se puede recordar de cuánto patógeno nos ha provocado enfermedad o patógeno que haya sido introducido en nuestro cuerpo a través de la memoria, ¿no es cierto? Y además es específico, o sea, es capaz de eliminar, por ejemplo, a la bacteria de la tuberculosis, o es capaz de eliminar al virus de la viruela, por ejemplo, porque ya tenemos en nuestro organismo la memoria inmunológica para eso. Entonces nosotros podemos entrar en contacto con el patógeno, pero no desarrollamos la inmunidad. Ahora, hay muchas vacunas que a su vez, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis puede actuar en presencia de otras bacterias para las cuales no fuimos vacunados. Por lo tanto, las vacunas a veces son de amplio espectro y nos defienden de hartos bichos distintos, ¿ya? Entonces tenemos que la memoria inmunológica es la generada frente a agentes que queda registrado en nuestro sistema de memoria. Entonces, si después viene el mismo patógeno e intenta entrar a nuestro organismo, probablemente podamos recordar, o el sistema inmune pueda recordar y eliminar a ese o neutralizar a ese patógeno en el futuro, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? De esta manera nosotros podemos estar en contacto con un agente patógeno, pero no desarrollamos la enfermedad. Y específica, porque esta respuesta, ¿no es cierto?, va a ir dada específicamente para un agente patógeno en particular y no frente a otro. O sea, aquí tenemos especificidad. Si la vacuna es para la viruela, no sirve para la varicela, ¿ya? O, por ejemplo, si el antígeno es contra el pelo de gato, no va a ser para el polen. ¿Bien? Entonces, chiquillos,